Bueno, bienvenidos a todos al Instituto Rushdoony. Esta ocasión vamos a estar discutiendo un poco sobre el Estado en cuanto a lo que es el comunismo. Así que quería dejar al hermano Yusef que saludara y que comenzáramos esta discusión. Hola, mi hermano, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que tengan esa fe de nuestro Señor Jesucristo que da esa esperanza y esa fe de victoria, ¿no? Esa perspectiva victoriosa, ¿no? Y con esta perspectiva victoriosa, con mi hermano Millo hemos querido hacer un breve análisis por encima de lo que sería el comunismo. Y, por supuesto, el padre del comunismo científico, como se le dice, el comunismo científico, que sería Carlos Marx, ¿no? O Karl Marx. Y en eso queríamos hablar hoy día, discutir así como por encimita, ¿no? Tampoco tan profundamente porque el tiempo no nos da, tampoco. Tendríamos que discutir horas y horas con todo lo que es la figura de Marx, que Marx no solamente es el comunismo político, Marx también es una filosofía, ¿no? Y una filosofía muy densa y muy bien construida, ¿no? No estoy diciendo con esto que sea verdadera, que no tenga problemas, pero es una filosofía que tiene un peso grandísimo en la historia del pensamiento filosófico de los últimos años, ¿no? Con el materialismo filosófico, y sería un tema que si lo quisiéramos discutir estaríamos horas y horas hablando de esto, ¿no? Pero vamos a elegir, porque hay dos Marx, ¿no? Ahí está el Marx filosófico y el Marx político, científico, político, económico, ¿no? Y vamos a tomar el Marx económico, ¿no? El Marx político, ¿ya? Porque si queremos discutir el Marx filosófico, pues ahí vamos a entrar en caminos profundos, ¿no? Y largos de discutir, ¿no? Así que vamos a hablar entonces del comunismo que todos conocemos, el comunismo político. Eso queríamos discutir. Sí. ¿Usted Yo, qué yo, no? yo estaba pensando, hermano, antes de empezar, entonces que definiéramos a qué nos vamos a estar refiriendo como comunismo, porque suele haber mucha juxtaposición de comunismo con socialismo, en donde entonces aquí en esta conversación estamos colocando el comunismo, el socialismo, Marx mismo, ¿verdad? Como persona y todo eso. Claro, para eso hay que como que devolvernos un poco, ¿no? Sí. Y llegar a una especie como de abstraernos de todo lo concreto, porque el comunismo es un concreto, ¿no? Es una idea concreta que se lleva a cabo, ¿no? Que se aplica. Pero hay un principio que gobierna todo el ente político o todas las formas políticas que existen modernas, estatistas, que es el socialismo, ¿no? El Estado moderno es socialismo por definición, ¿no? Por antonomasia. Es socialismo el Estado moderno. Y yo he hecho digamos, una relación entre el comunismo, fascismo, el socialismo fabiano, ¿no? Que es el corte inglés, ¿verdad? Eh, y lo que he visto que tienen todos en común es que todos son, por decirlo así, socialismos. Son socialismos, ¿verdad? Y así podemos más o menos entender que el socialismo es como el género, ¿verdad? El género que abarca todo. Y las especies, ¿no? Por la distinción género y especie, ¿no? O la relación género y especie, las especies serían el comunismo, el fascismo, el fabianismo, ¿no? Y ahí uno puede ir agregando también a la derecha. La derecha actual también es una forma de socialismo porque la derecha ha fagocitado el socialismo, o no sé si el socialismo ha fagocitado a la derecha. Ahí es una pregunta que podríamos discutir, ¿no? Pero tanto el fascismo como el comunismo son socialismos, pero que se llevan o se materializan de forma distinta. En el comunismo, según Carlos Marx, eh, la meta del comunismo es la abolición del Estado, porque el Estado es una entidad que es burguesa, ¿no? Que protege la propiedad privada, ¿verdad? Y para Marx la propiedad privada es el problema, ¿verdad? Es el gran
digamos, el gran Satanás, ¿no? de la sociedad, ¿verdad? De la sociedad. Y por tanto, lo que busca Carlos Marx en su elaboración teórica, ¿no? Es eliminar el Estado, pero entre medio, en la vía a esa eliminación, es apoderarse del Estado, ¿verdad? Tomar el control del Estado y en el Estado que absorba, fagocite, monopolice, por decir así, todos los factores de producción. Todos los factores de producción en una sociedad deben ser controlados, deben ser posesión del Estado. Y el Estado es posesión de los proletarios, ¿verdad? Entonces, el Estado es el que controla los factores de producción. Ahí ya no hay propiedad privada, no hay mercado, no hay cálculo económico. Podríamos aquí, si alguien quiere ahondar en esto desde una crítica más o menos capitalista, pueden ustedes ver el estudio de Ludwig von Mises, un libro que escribió, se llama Socialismo. Y ahí Ludwig von Mises critica y demuestra que en el socialismo, en el comunismo, no puede haber cálculo económico, ¿verdad? Entonces, vemos eso en el comunismo. Eso es lo que busca Carlos Marx en su visión política, ¿verdad? Como visión política. Y Carlos Marx se basa en la ciencia económica de su tiempo, ¿verdad? ¿Cuál era el principal, entre comillas, maestro de la ciencia económica de su tiempo? Era Smith, Adam ¿no? Smith. Adam Smith, ¿verdad? Sí. Ya Adam Smith pegó su patinazo, pegó su caída al ver que el valor de las cosas, ¿no? El valor de las cosas se derivaba del trabajo que se llevaba a cabo en ellas, ¿no? La famosa plusvalía, ¿verdad? Y Adam Smith ahí cometió un gravísimo error y le dio un pase de gol a Carlos Marx, Eso ¿no? es así. Y Carlos Marx tomó esta visión de la plusvalía, ¿no? de que los bienes tienen un valor dado gracias al trabajo que se ejerció en ellos, ¿no? En otras palabras, a las horas que se ejercieron de trabajo en el bien, ¿no? Ahí entramos en una indeterminación total, porque no sabemos cómo es que se llega a dar ese valor, esa plusvalía. No hay forma científica disculpe, que me están Es molestando. interesante, hermano, que usted diga eso porque se bautiza como algo científico. Se bautiza como algo científico esta teoría, esta cosa. Disculpe, que me Y estaba molestando el celular. no se preocupe. Se bautiza como científica este proyecto, ¿verdad? Esta filosofía y no tiene cómo probar su base más importante. Es que así son las presuposiciones. Claro, se da por sentado que hay algo, pero no se puede dar cuenta de ese algo que le da un valor al bien. Pero Exacto. ese algo es medible objetivamente. Ahí hay una contradicción, porque si puede Exacto. ser medido objetivamente, pero esa forma objetiva, material de medir las cosas, no se puede dar cuenta de ella, ¿no? Porque dirán las horas de trabajo, claro, pero ¿qué pasa un holgazán trabajando no sé, recogiendo latas, por ejemplo, ¿no? Que bueno, no es una holgazán el que recoge latas, porque es un trabajo duro, ¿no? Pero cambiando la analogía, supongamos que el que recoge latas tuvo 6 horas recogiendo latas, ¿no? Y lleva con un saco de latas 6 horas y se la entrega al que compra latas. Entonces él va a decir, mira, yo estuve 6 horas buscando latas, ¿no? Págame según el valor de la hora. ¿Y cuál es el valor de la hora? ¿Me entiendes? Según el que ¿Cómo las trabajó, no vale lo mismo que según la persona que le va a comprar entonces ese producto. ¿entiendes? Entonces, antes de desmenuzar este argumento, dejar en claro que Carlos Marx se basaba en este argumento de Smith, ¿no? Y él vio esto diciendo, mira, ¿quién es el que le da el valor a este bien o a lo producido? Es el trabajador, no el capitalista. ¿Por qué? Porque Adam Smith trajo a la teoría económica la idea del valor objetivo, ¿no? Y como el valor objetivo está dado por el trabajo llevado a cabo en ese bien, entonces ya el capitalista no tiene nada que ver ahí. No, la persona que organizó toda la empresa, que puso el capital, que proyectó, oye, aquí hay un buen negocio, aquí se ve que va a venir
ganancias futuras, van a venir, va a haber retornos, ¿no? Y toda la idea, todo el constructo que se hizo en su mente, ya eso no importa, ¿verdad? Eso no es tomado en cuenta en Smith. Y por supuesto en Karl Marx menos, ¿no? Y lo único que se ve es lo que se ve con los ojos, ¿verdad? Que está el trabajador ahí produciendo, ¿no? Y cualquiera persona que no piense mucho, que no sea muy bueno razonando, va a ver y decir, ah, es que el valor de la cosa está ahí, en la producción de ese trabajador que hace no sé, el plato de comida, o la olla, o el tenedor, ¿no? Que lo produce. Ahí está la plusvalía, ¿verdad? Adam Smith, al parecer, no era muy buen pensador en ese sentido y llegó a la conclusión de que el valor estaba en eso, ¿no? En las horas de trabajo. En el esfuerzo de la persona. Sí, en el esfuerzo. Y Carlos Marx empezó a elaborar su teoría, que tendría total razón, ¿no? Porque esa es la piedra de toque, la plusvalía, en su teoría económica, porque ya en la filosófica ya estamos en otro mundo, ¿no? Pero en su teoría económica, la piedra de toque es la plusvalía, ¿entienden? El valor que se le agrega al trabajador al bien producido, ¿ya? Entonces ahí es donde construye su teoría económica, y con esta teoría económica entonces él llega a decir que los capitalistas están robando, ¿no? El derecho de los trabajadores, porque ellos son los que le dieron el valor, ¿no? Bueno, no mucho tiempo después, de hecho, al mismo tiempo que Carlos Marx escribía su tontera, ya estaba el marginalismo, digamos, elaborándose en Karl Menger, en Walras, no me acuerdo el tercer nombre, ¿no? Que empezó a hacerse, digamos, a desarrollarse la idea marginal del valor subjetivo, no del valor subjetivo en sí, sino la idea del valor marginal de los bienes. Después entró a desarrollarse el subjetivismo, ¿verdad? Pero estaba ahí en paralelo creciendo, pero para Marx, como la teoría económica inglesa era la que la estaba, digamos, llevando, tomó esta idea y ahí lo desarrolló, y la conclusión lógica es que los capitalistas están robando el valor o le están robando prácticamente a los trabajadores, y el Estado está protegiéndose ese robo y le está llamando derecho, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es la lógica? Es que el Estado es un mal, el burgués es un mal, y a ello se le agrega la filosofía de Carlos Marx, que agrega la dialéctica, ¿no? Y le da una vuelta a la dialéctica, ¿no? Pero le agrega la dialéctica y empieza a hablar de los burgueses y el proletariado, ¿no? Y que el burgués tiene que desaparecer y tiene que triunfar el proletariado. Y si desaparece el burgués, con ellos también desaparece el Estado, ¿ya? Con eso más o menos entendemos un poco, así como someramente, la visión del comunismo, ¿verdad? Así que ¿el comunismo qué es? El comunismo es, primero que nada, la primera etapa que se lleva a cabo es que el Estado sea conquistado por los proletarios, ¿ya? Los proletarios, ¿quiénes son los proletarios? Los que lo único que tienen son sus hijos, ¿no? ¿Verdad? No tienen bienes de capital, no tienen propiedad. Y esa es la primera etapa. Se conquista el Estado. La segunda etapa es que el Estado absorbe o toma para sí, ¿no? Todos los procesos de producción. Todos los procesos de producción existentes, absolutamente todos, como monopolio del Estado. Y finalmente, cuando ya se desaparezca el burgués, cuando todos sean pobres, cuando ya no haya propiedad, ¿no? El Estado desaparece, y ahí viene el sueño milenario de Carlos Marx, de que va a llegar el reino, no de los cielos, sino el reino terrenal, ¿verdad? De la visión marxista del paraíso. Exacto. Si lo comparamos con la visión fascista no es tanto científica, no es elaborada científicamente, no. La visión fascista tiene un toque más mitológico, un toque más místico, un toque más idealista, un toque más religioso, ¿verdad? Si tomamos la idea religiosa como la visión pagana, ¿no? Porque igual Carlos Marx es tan religioso y el comunismo tan religioso como el fascismo, ¿no? Pero tiene ese toque que es más luminoso, ¿verdad? Tiene ideas más
que no se pueden decir que son científicas, en el sentido como se toma hoy en día el término científico, ¿verdad? Dando a entender ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que dice más o menos el fascismo? Bueno, el fascismo se toma de la idea de la raza, ¿no? Se fundamenta en que todos los pueblos tienen su raza, su hombre, y el hombre alemán, por decirlo así, tiene una característica, y esa característica tiene que prevalecer en el territorio alemán, ¿entiendes? Lo mismo en Italia, el italiano es de tal forma, ¿no? Y el hombre italiano no es lo mismo que el hombre alemán, ¿verdad? El hombre árabe no es lo mismo que el hombre alemán, ni que el hombre, digamos, italiano. Son cosas totalmente distintas, son otras cosas, ¿no? No hay una especie de ser humano, ¿verdad? Es el paganismo, ¿verdad? Porque el paganismo así siempre ha visto a los seres humanos. O sea, no ve al ser humano, ve a su, digamos, país, y ese país, su nacionalidad, y ve a los de afuera como los bárbaros, ¿verdad? Le llaman los bárbaros. Siempre los griegos llamaban bárbaros a los de afuera, los romanos llamaban bárbaros a los de afuera. Siempre, los bárbaros son los de afuera. Nosotros somos la raza escogida de los dioses y todo el cuento, ¿no? Entonces, de ahí viene más o menos el fascismo, ¿no? De esta más o menos idea, bien religiosa o pagano, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decía el fascismo? El fascismo es un socialismo, la meta también es la de casi que eliminar al burgués, es casi lo mismo, ¿no? Sin embargo, el fascismo no dijo que el Estado debía controlar de forma monopólica los procesos de producción, sino que debía controlar a los capitalistas, debía controlar a las empresas, controlarlas. Prácticamente sería como una especie de filial del Estado, ¿no? O una especie de siervos del Estado. Tenían que rendirles cuentas, decir de cuántos son sus ventas, sus salidas, sus entradas, todo eso tenía que darle todo cuenta al Estado, ¿no? Como diría Benito Mussolini, todo en el Estado, nada fuera del Estado, ¿no? Es más o menos lo mismo que el comunismo, pero el fascismo, digamos, era un poco más inteligente en esto. O sea, nosotros no sabemos hacer olla, pero esa empresa sabe hacerlo. Esa empresa la vamos a controlar nosotros, ¿no? Pero la vamos a dejar que haga lo que sabe hacer y que ellos digan cómo se tiene que hacer. Nosotros no nos vamos a meter ahí para las cosas. Ahí está la diferencia entre el fascismo y el comunismo, ¿verdad? La gran diferencia es esa, ¿no? En términos económicos, en términos, digamos, materiales, ¿no? ¿Cómo me va a afectar a mí? Bueno, si yo tengo una empresa y llega el fascismo, el Estado va a decir, tú, todo lo que hagas me tienes que rendir cuentas, me tienes que mostrar todos los papeles que haces, todas las cosas que haces, todos los trabajadores que tienes, todo me lo tienes que rendir cuentas, ¿no? Yo voy a decidir con cuánto te vas a poder quedar y cuánto me tienes que pasar a mí. El comunismo no, tú tienes empresa, te fuiste. Es La mía, empresa es mía. directamente. ¿Me entiendes? Y ahí está básicamente la diferencia entre el fascismo y el comunismo. Lo que los une es el socialismo. Ambos son socialistas, ¿no? Ambos buscan la socialización de todos los medios de producción y toda la cuestión, ¿no? Pero por vías distintas. Entendiendo esto, ¿no? Entendiendo básicamente esto, la tesis que tengo yo es que el comunismo está más muerto que Marx. En nuestros tiempos, en términos operativos, en términos idealistas, en las ideas, claro, hay un montón de comunistas, pero hasta esos mismos comunistas ni siquiera son comunistas verdaderamente, ¿no? Tienen que renunciar al comunismo, al comunismo científico, al comunismo escrito por Carlos Marx, ¿no? Y quedarse con una cuestión idealista del comunismo, pero al fin y al cabo tirarse más hacia el fascismo, ¿verdad? Que permitir la propiedad privada. De hecho, el comunismo hoy en día defiende la propiedad privada, porque si tienes un partido y le llamas partido comunista, tienes bienes, y esos bienes son del Partido Comunista, son de una personalidad jurídica que se llama Partido Comunista no sé cuánto, dependiendo de donde tú vivas, y esa personalidad jurídica tiene propiedades, ¿verdad? Porque en algún lugar tienen que reunirse los comunistas, ¿verdad? No tienen no tienen digamos, una propiedad que no sea propiedad.
donde reunirse, ¿verdad? ¿No? Entonces, en cierto sentido, niegan y es más, promueven la propiedad privada, ¿no? Acá en Chile pasó una anécdota bien curiosa. El Partido Comunista tiene unos terrenos en Chile, y esos estaban siendo ocupados por personas que no tenían nada, y los fueron y los ocuparon, y se pusieron casas ahí. Y el Partido Comunista hizo una denuncia en tribunales para desalojar a los que no tenían nada No de su te propiedad. creo eso. No puede ser. El Partido Comunista, no el socialista, el comunista. Entonces, Ay, entonces Dios mío. en términos materiales, en términos operativos, reales, palpables, ¿no? El comunismo está muerto en cuanto a su teoría, ¿verdad? En ese sentido. Teóricamente murió con la caída de la torre perdón, la torre, bueno, que también es una torre de Babel, ¿no? Pero con el muro de El Berlín, muro de Berlín, ¿no? sí. Y la caída de la URSS fue una cuestión ya que se veía venir. Lo que pasa es que era tan grande que cuando una cuestión gigante cae, se tarda en caer, ¿no? Por ser muy grande. Pero la caída ya venía de hace años, ¿no? Años atrás. Y el comunismo murió, o sea, no tiene forma de resurgir, no hay forma de que pueda volverse realidad material en nuestros tiempos, ¿no? Algunos dirán, ay, ¿qué pasa con Cuba y con Corea del Norte? O con China. Bueno, para empezar, China no es comunista, ¿no? El Partido Comunista que controla China dirán que son comunistas, pero ellos son más fascistas que Mussolini, ¿no? Siguiendo la división que hicimos, ¿no? Entre el fascismo, la distinción que hacíamos del fascismo con el comunismo, Incluso ¿verdad? incluyendo mucho los rasgos culturales religiosos. Ellos quieren todo sea nacionalmente chino hablando y toda esa es su fórmula de cómo ellos entonces controlar todo. Definitivamente es fascista por todos lados. Claro. Entonces, si analizamos basándonos en esta distinción, el fascismo permite la empresa privada, pero la controla, ¿no? Y el comunismo no la permite, sino que se adueña a través del Estado de todos los procesos de producción. Vemos que el comunismo no existe hoy en día, y si, como le dije, como dije que podrían achacarnos, decir, ¿y qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con Corea del Sur? O sea, del norte. Ya con China sabemos que es más capitalista que Estados Unidos, en términos estatistas, ¿no? El capitalismo estatista, China es más capitalista que, Sí, el mercantilismo moderno, definitivamente, eso claro, es. claro, podríamos denominar mercantilismo el capitalismo estatista, ¿no? Sí. Pero si uno ve Corea del Norte, Cuba, uno ve cuerpos moribundos, reliquias, ¿no? de lo que fue el comunismo. Pero algún país, alguna economía del mundo quiere ser como Corea del Norte o como Cuba. Ni siquiera los partidos comunistas quieren ser como ellos. Ni siquiera los partidos comunistas en sus planes políticos para un posible control del Estado en alguna nación quieren eso. ¿Entienden? No quieren eso. ¿Qué quieren? Quieren fascismo. Pero no se dice fascismo porque, claro, Es porque por se enterró es por el elemento mítico, que no le quieren llamar claro. fascismo, pero no es por el elemento económico, político. Económico y político son fascismo. De hecho, todos los estados modernos son fascistas. No veo A otra. eso, a eso es lo que tendríamos que llegar a la conclusión, de que todos los estados modernos o todas las organizaciones políticas modernas son fascistas. Si dejamos en claro que ese es el modelo fascista de que todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, y da la casualidad de que se declaran todos los estados soberanos, y si un estado soberano del territorio, pues todo lo que esté dentro del territorio es del Estado, o es controlado por el Estado, ¿verdad? Se permite, pero ojo, se permite la propiedad privada, pero controlada. Es Hermano, fascismo. yo me pregunto, ¿realmente eso es propiedad privada? O No, sea, claro, se permite, podríamos llamarle, mejor dicho, usufructo. ok, ¿Qué es un usufructo? Es el derecho de usar una cosa que es de otro, sí. ¿no? De usarla, de explotarla, de hacer uso de eso.
pero que al fin y al cabo es de otro. Entonces, hoy en día la propiedad en realidad es una propiedad en usufructo, ¿no? Es propiedad del Estado, porque la soberanía, el ser soberano, siempre ha sido una reclamación de propiedad absoluta, ¿no? Absoluta. Y de ultimidad, de primacía sobre Exacto. todo el territorio dominado, ¿verdad? Pues por tanto estaríamos hablando de no de propiedad privada, sino de propiedad en usufructo, ¿no? Que en realidad es la propiedad del Estado, pero lo pueden usar los que tienen el título de usufructo de esa propiedad. Por Propiedad ejemplo, prestada, propiedad prestada. claro, por ejemplo, un vehículo. Acá en Chile yo estoy seguro que en todo país es así, porque estos políticos se copian y Chile tiene que haberlo copiado de algún otro país esta política. En Chile, si tú te compras un auto, tú, aparte de pagar los impuestos a ese auto, que sería, por ejemplo, el impuesto a la compraventa, además del impuesto después al usarlo de la benzina o de la gasolina que usa, hay un impuesto específico para la gasolina. Además de eso, tú tienes que pagar anualmente una patente, que es el permiso de circulación. Se le llama acá en Chile, se le llama permiso de circulación, o sea que tú tienes que pagar, ¿no? No solo el hecho de que tú tienes que ir a pedirle permiso al Estado para poder usar tu vehículo, sino que tienes que pagar para ello, ¿no? Y la excusa, claro, hay un montón de excusas doctrinales para eso, pero esas excusas son excusas, Son la excusas. excusa grava la falta, Exactamente. ¿verdad? Entonces, si tú no pagas ese permiso de circulación y te pillan sin tú pagarlo, llevas suponte un año sin pagarlo o 2 años sin pagarlo, el, el burócrata del Estado de turno, que sería un policía, te puede detener y quitar el vehículo, llamar una grúa y se te llevan el vehículo hasta que tú pagues ese permiso. O sea que fíjense que lo que te venden el cuento de que el vehículo, o sea, la patente que tú estás pagando no la estás pagando por el vehículo, sino por usar la calle supuestamente, ¿verdad? Por usar la calle. Ese es el cuento que se nos mete. Entonces, ¿por qué no me quitan la calle en vez de quitarme el auto? ¿Por qué no me devuelven el auto a mi casa? Por último, que la grúa me lo lleve a mi propiedad, que sería mi casa, ¿no? Y me lo deje ahí. Y me prohíban sacarlo de ahí. ¿Por qué hacen eso? Es porque en realidad el Estado está reclamando la propiedad última del vehículo. Y de la calle, y de mi casa, y de todo. Más fundamental, hermano. Nosotros discutíamos en otro programa sobre que desde que cualquier entidad te hace a ti de alguna forma violenta, ¿verdad? En contra de tu voluntad, registrar lo que sea, registrar tu nombre, registrar propiedad, realmente ya el Estado o ya esa entidad está controlando. No hay que buscar más, no hay que ser más, no hay que buscar más nada. Simplemente porque yo tengo que decirte a ti cómo yo me llamo y para dónde yo voy y qué yo tengo y qué no tengo. ¿Por qué? O sea, Así es es. De control. hecho, de hecho, si tú te compras un vehículo, suponte de color blanco, tú no tienes derecho a cambiarle el color a tu vehículo. Tú tienes que pagar un permiso para poder cambiarle el color. No sé, si a mí de repente el Así blanco mismo no es. me dejó de gustar y quiero ponerle fucsia, porque me gusta el color fucsia, no puedo llegar y hacerlo. O sea, si me llegan a pillar que yo lo hice antes de, imagínense, supongamos que hoy tengo una gana y me salió una oferta, alguien me pinta el vehículo a 70% de descuento, voy a hacerlo de una. Y si yo lo hago antes de ir a pedir el permiso, yo estoy corriendo un riesgo, y es una falta, por supuesto, de tener una multa por haber hecho eso sin el permiso del Estado. Entonces, Así mismo es. volviendo a la conversación, darle un hilo. Hablábamos del comunismo de Carlos Marx. Vimos que Marx se basaba en la visión de la plusvalía, ¿no? Von Baber, uno de los discípulos de Menger, ¿no? Escribió un libro que se llama El Capital, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Interés, teoría del interés y de... se me fue el nombre, ¿no? Pero von Baber escribió un libro que es una crítica a la visión comunista. Y le dio una crítica tan profunda, tan definitiva, que nunca se le ha podido responder en esa crítica. Resumiendo, la crítica es que
Bueno, von Baber se basaba en el tiempo, ¿no? En el tiempo subjetivo de las producciones y de la visión del interés, del interés que había de los capitalistas. Hace una teoría muy elaborada en la que demuestra que el valor de los bienes no está dado por por el trabajo ahí del que lo produce, sino por todos los procesos productivos que hay detrás de ello, ¿verdad? Y luego hay otros teóricos que empezaron a dar un argumento mucho más simple, ¿no? El de von Baber es un poco más complejo de comprender, pero lo escribió, lo relató y no tuvo respuesta alguna. Y llega a otros que empiezan a dar un ejemplo tan como el que habíamos dado, me parece, tan simple como decir, oye, tú me estás diciendo que el valor de una perla está debido al riesgo que llevó el buzo, ¿no? El que se metió al mar a bucear y a recoger una almeja, ¿no? Y esa almeja tenía una perla, y todo el riesgo que tuvo, todo el trabajo que tuvo que hacer, todo el profesionalismo, toda la cuestión que tuvo que hacer, lo sacó, hundió y sacó la perla, y ese es el valor de la perla, ¿verdad? Porque se asume que es el trabajo el que le da valor a los bienes. Y llega otro hombre y dice, bueno, entonces si el buzo hubiese agarrado una piedra que está al lado de esa almeja y lo hubiese subido, resulta que esa piedra, cualquier común o una arena o lo que sea que hubiera al lado de la almeja, tiene el mismo valor exacto que el de la perla, ¿verdad? Tendría el mismo valor. Es una tontería, ¿verdad? La perla tiene un valor no por el trabajo que se llevó a cabo, sino porque la gente subjetivamente lo valoriza así. Y punto. Es porque la gente valora la almeja, perdón, la perla de forma subjetiva como algo valioso. Y punto. No hay una cuestión objetiva, matemática, una función para sacar el precio No, 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 no. El precio de la perla simplemente refleja cuánto valoran ese bien. Entonces, destruyeron el argumento comunista y el comunismo murió teóricamente. Teóricamente el comunismo ya no hay forma de resurgirlo, no existe forma de resurgir científicamente al comunismo, ¿verdad? Y por tanto, el comunismo perdió la base de su visión, la base de su misión, la base de toda su cosmovisión fue, en el sentido político, ¿no? Fue destrozada. Ya no hay vuelta atrás. Está muerto, teóricamente. Pero también está muerto materialmente. Nadie quiere ser comunista. Hasta los mismos comunistas no quieren ser comunistas. Entendiendo eso, que el comunismo está muerto y que nadie quiere ser eso y que no hay peligro de que ninguna de nuestras naciones se hagan comunistas, ¿no? No hay ningún peligro en eso. Entendemos ahora que ¿cuál es el peligro? ¿Cuál sería? ¿A El qué que nos... resta, que es el fascismo, que es lo que estamos hablando aquí. El fascismo, güey. El fascismo que nominalmente es condenado, nominalmente, el fascismo, pero le habrán quitado las ropas, pero que se quedaron con toda la carne el fascismo. Con todo el cuerpo del fascismo se quedaron, le sacaron la ropa, ¿no? Que lo identificaba como fascismo y le pusieron ropaje democrático, ¿no? Ropaje de lo que es el nombre que le quieran poner, ¿verdad? Y se quedaron con el cuerpo del fascismo, ¿no? Con la visión fascista, ¿verdad? Sí, porque el fascismo es socialista también, así que hay mucho en común, demasiado en común. Hay mucho en común, de hecho hasta han cambiado la dialéctica racista por la dialéctica entre ciudadano y no ciudadano, ¿verdad? Tú puedes ser de cualquier raza, pero tienes que ser ciudadano. Si tú no entras a esta nación de forma legal, tú eres alguien de afuera, ¿me entiendes? O sea, Claro. se cambian las dialécticas, se cambian un poco las visiones, pero sigue la misma lógica del fascismo, Y eso ¿verdad? es interesante, hermano, porque el comunismo en general lo trazamos, podemos trazarlo filosóficamente de tiempos de Platón. Y eso era precisamente lo que quería decir la polis. ¿Tú eres o no eres de aquí? Claro, exactamente. Y el fascismo y el comunismo tienen muchas cosas en común, muchísimas cosas en común, ¿no? En cuanto a la economía, ahí se diferencian en lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Y por tanto, la gran amenaza que existe hoy en día no es el comunismo, porque el comunismo está totalmente muerto. Aquí
ninguna nación, ninguna política, ninguna economía se va a convertir en comunista, ninguna, porque es darse un tiro al pie, es matarse, y la gente ya se ha dado cuenta de eso. Ya. Lamentablemente Venezuela no se dio cuenta temprano. Sí. y quiso elegir el comunismo, pero se ha convertido también en un comunismo fascista, ¿no? Porque sí, en Venezuela hay propiedad privada, sigue siendo... Claro, muy limitado. Y es más, se corrobora con Venezuela que en realidad no es comunismo, porque en realidad es fascismo, pero ya grosero, ¿verdad? Porque lo que hizo Chávez fue respetar la propiedad privada, en términos nominales, ¿no? En términos fascistas. Pero a los grandes empresarios, a los que él vio que ahí había plata, a eso fue a quitarle, ¿no? A quitarle la propiedad de esos medios de producción, ¿no? Para beneficio de su clase, ¿verdad? Pero permitió la demás propiedad privada, pero controlada, ¿no? Hay miles, cientos de videos en los que se salen los militares saliendo a los locales, exigiéndole que cambien los precios, controlando los precios. Eso es fascismo, hermano. Eso no es comunismo, eso es fascismo. Porque controlar los precios significa que hay precios. Y en comunismo no existen los precios. En el comunismo se supone que ni siquiera existe el dinero, ¿verdad? En el fascismo sí existe el dinero, ¿verdad? Sí. Y en Venezuela existe el dinero. O sea, en Cuba también existe el dinero. O sea, si quieren ser comunistas de verdad, hermano, debería eliminarse el dinero. Exacto. El comunismo se supone que buscaba eliminar las clases sociales, el mercado. Así que yo no creo que exista ningún comunismo a la hora de la verdad, porque el comunismo buscaba eliminar todo eso que todos los supuestos comunistas de hoy en día y zurdos de hoy en día usan todo el tiempo para clavarse en el poder. Así es, en Rusia, en la URSS, la Unión Soviética, se eliminó el dinero, efectivamente, se eliminó el dinero y hacían intercambios con vales, con cosas así, pues bueno, al final el dinero igual llegaba de alguna manera, porque es necesario el dinero, es inevitable, es una realidad que no podemos escapar de ella, ¿verdad? Una institución demasiado muy importante. Pero al ser intervenido el dinero, al ser negado el dinero, digamos, común que se estaba usando, al ser intervenido y puesto con vale, con derechos, lo que sea que le hayan puesto, se distorsionó todo, a tal punto que no había cálculo económico. Y es interesante que Miguel Ancho Bastos relata una anécdota que pasó en Rusia, que un tipo en un bar quería consumir whisky, había whisky y cerveza, y resulta que la cerveza era más cara que el whisky. Y él preguntaba, oye, ¿por qué? Es que, y el loco del bar decía, no, es que hay más cerveza que whisky, por eso es más cara. ¿Qué lógica tiene eso? Wow, ninguna. Absolutamente ninguna. ¿Verdad? pero se daba esa situación, como no hay cálculo económico, ¿no? Hay cálculo de lo que sea, con otro nombre, pero no es económico, porque no hay dinero. Entonces, hay más cerveza, sale más caro. Entonces la gente se consumía el whisky más rápido, porque el whisky es más valorado que la cerveza, ¿no? Mucho más valorado que la cerveza, ¿verdad? Entonces, se distorsiona todo. ¿Y qué es lo que hizo la URSS para poder mantener una estabilidad económica? Fue ir a mirar los catálogos del mercado de Estados Unidos. Tomar, no sé, una revista por decir un nombre, ¿no? De un supermercado como Walmart. No tengo idea si existía Walmart en ese tiempo, ¿no? Pero tomaban esos folletos y veían los precios y los anotaban y comparaban. Y ahí copiaban. ¿Verdad? Copiaban. Y, por supuesto, también está la memoria. La gente no se olvida de las cosas así como porque haya un cambio de régimen no significa que la gente va a hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Se acuerdan más o menos de los precios anteriores. Entonces se mantenía cierta organización a pesar de la intervención estatista. Pero volviendo al tema, la cosa es que el comunismo es imposible, tanto científicamente, pero también es imposible porque nadie quiere comunismo.
en nuestras economías. Nadie quiere eso. Lo que sí quieren es fascismo, y fascismo bien intenso, bien controlado, ¿no? Tanto derechas como izquierdas. Sí. Eso es muy importante que usted lo aclare, hermano. Que las izquierdas y derechas aquí dentro de esto que estamos hablando, básicamente no pierden la importancia. Las derechas Claro, son tan la comunistas, diferencia, tan socialistas como la izquierda. la diferencia entre derecha e izquierda no es más que en intensidad, no es diferencia de calidad o de esencia, no. La diferencia es de intensidad. La derecha quiere controlarte, quiere expoliarte, pero no tan intensivamente, ¿no? La izquierda sí quiere controlarte y quiere de forma intensiva, ¿no? A lo más que se pueda, sacarte todo el jugo de uno, ¿verdad? Todo lo que se pueda. Entonces, el otro día yo compartía con usted, me parece, un video en YouTube que salía un tipo, un periodista más o menos conocido, eh, que hablaba acerca del socialismo, y que el socialismo no es lo mismo que comunismo, ¿verdad? Que él era socialdemócrata, decía, otra de los hijos del socialismo, ¿no? Los socialdemócratas, que no niegan la propiedad privada, ¿verdad? Pero sí establecen principios como la educación pública, la salud pública, ¿qué otra cosa? La seguridad, la justicia pública, todo esto que hoy en día se da por sentado tanto en derecha y en izquierda, ¿no? Y él decía en uno de esos videos, y me llamó mucho la atención, que los de derecha son socialdemócratas, porque han aceptado estas premisas socialistas. ¿De Sí. qué? ¿De cuáles? De la educación pública, de la Salud. salud pública, de la seguridad pública. Todas estas cosas son de izquierda, son socialistas. Sí. ¿Entienden? Él lo defendía. Estos son socialistas. Y la derecha no le quedó otra más que fagocitar esto, o no sé si, ahí es cuando le decía al principio, no sé si la derecha fagocitó esto o el socialismo en realidad fagocitó a la derecha. ¿Me entienden? Porque la derecha clásica, la derecha, digamos, más antigua, es la que predica y la que establece la propiedad privada, y que exige que la salud sea privada, que la educación sea privada, que el Estado no tenga intervención alguna más que juez, más que sea meramente un juez. Esa es la derecha antigua, la derecha, digamos, más vieja, ¿no? La old school. La que ya no existe. ¿No? Y esa derecha ya no existe. No. Existe en algunos pensadores, pero ya no materialmente. ¿Me entiendes? Bien raro encontrar eso. Entonces, creer que se establezca el comunismo en alguna nación es lo mismo que creer que se establezca de manera directa el libertarismo extremo, al que yo me suscribo. ¿No? ¿No? Aquella idea de que el Estado no debe intervenir en absolutamente nada. Y si llegase a existir, tiene que existir de forma pasiva, ¿no? Esto es de que solamente cuando se le necesite, ahí actúe, pero no actúe de forma positiva, ¿no? Entonces, creer que puede llegar a llevarse a cabo un comunismo es lo mismo que creer que puede llevarse a cabo un libertarismo vía política, ¿no? O sea, que por votaciones se establezca el comunismo. Es una locura tan grande como creer que por votaciones se va a establecer el libertarismo total, que es la negación del Estado. Es imposible. ¿Me entienden? La única forma en la que se pueda llevar a cabo un comunismo en nuestras naciones es a través de la revolución armada, a través de la guerra, ¿no? Y eso lo veo difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque tendrían que los comunistas tener demasiados individuos que estén dispuestos a renunciar a todo para ir a la guerra, para negar su propiedad privada. Tendríamos que tener a puros proletarios. Y en realidad los proletarios cada vez son menos. Cada vez son menos, ¿no? Cada vez son más escasos, ¿no? Entonces el comunismo ahí ha perdido poder. Es como la Iglesia Católica, que los miembros católicos cada vez son menos, entonces va perdiendo más poder, ¿verdad? ¿No? Y lo mismo creer que por vía política vamos a llegar a una especie de libertarismo total. Imposible. Yo creo que sí va a ser posible, pero ¿por qué? A través del discipulado y del reino de nuestro Señor, ¿no? Que es el que establece
un verdadero orden libertario, De ¿no? justicia. De justicia, de verdad, Sí. de autoridad, ¿no? Sí. De libertad y de todos estos temas evangélicos, de todos estos temas del evangelio. Entonces, yo termino diciendo, o sea, como para ir concluyendo, decir que temer al comunismo hoy en día y votar en contra del comunismo, no a favor de mis convicciones, no a favor de mi visión, no a favor de una ética, sino en contra del comunismo, es simplemente seguir estableciendo el fascismo, seguir estableciendo el fascismo. Fíjese, hermano, que hay una anécdota muy interesante, que pocos se han dado cuenta de esto, acá en Chile, en mi país. Yo creo que nadie se ha dado cuenta de esta tontera que hizo la derecha, una tontera extrema. En las elecciones primarias que se le llaman, para que los partidos elijan, o la unión de los partidos elijan a su candidato, ¿no? Se pusieron en la izquierda dos candidatos, uno comunista y el otro que es comunista pero progre, ¿ya? Que sería Boric. Y el primero era Jadwe, que era comunista, o sea, comunista total. Y tenía una predicación bien interesante que llegaba a dar risa, ¿no? Pero fíjese que los de la derecha fueron a votar a las primarias en contra del comunismo y eligieron a Boric. Y hoy en Chile, Al gran más pelea, probable. Ay, el gran problema que tenemos es que salga Boric. Eso por la derecha de andar votando en contra del comunismo. Es que la derecha es imbécil, es que los que pertenecen a la derecha son verdaderamente necios, son verdaderamente estúpidos. O sea, ¿cuál hubiese sido la mejor estrategia? Que saliera Jadwe. Porque imagínense ahora Jadwe enfrentando a Kast, en el caso de acá de las elecciones en mi país, en Chile. Kast, que representa, digamos, lo que tradicionalmente ha sido Chile desde los tiempos del gobierno militar, ¿no? Y lo que estableció el gobierno militar, la constitución y las leyes y todo eso que estableció. Representa eso. Imagínenselo peleando contra un comunista como Jadwe, porque Jadwe es comunista y es del Partido Comunista y todo el cuento. O sea, hubiésemos ganado fácilmente si fuésemos de derecha, ¿no? Le hubiésemos dado paliza. Kass ganando con 80% de los votos y Jadwe con suerte un 10%, ¿verdad? Pero eligieron, por pelear contra un cuerpo muerto, eligieron a la bestia que está más prendida, que es el fascismo, ¿verdad? El fascismo. Y ahora el riesgo, si es que Kass llegase a ganar, ¿no? Que es la derecha, si es que llegase a ganar, va a ganar por poquito, hermano, por poquito. Y todo eso por la estrategia que la derecha mantiene a día de hoy. Pelear contra un cuerpo muerto, pelear contra un fantasma, mientras la bestia viva te está consumiendo. Wow. Qué inteligencia. Sí, es que eso es lo que hacemos, el miedo, el miedo. Escoger entonces el mal menor para ellos, entonces significó ser realmente quien no, quien era en la competencia verdadera allá. Así es, hermano. Interesante. Bueno, entonces concluir que, hermano, que el comunismo no es una amenaza en este mundo, no es una amenaza, para nada. De hecho, el comunismo nunca se pudo establecer del todo. O sea, cada vez que se estableció, cayó. O sea, se establecía y el inicio era el inicio de su caída. ¿Me entiendes? Entonces, no hay un peligro con respecto al comunismo. Pero esa lucha contra el comunismo lo que hace es legitimar más al fascismo actual. ¿Entiendes? Sobre todo en Estados Unidos, que tanto luchan contra el comunismo y ahí tienen a un Trump, o tuvieron a un Trump que era el fascismo puro, Sí, ¿verdad? sí. El fascismo tremendo. Sí, Lo porque mismo acá en nuestras naciones hispanoamericanas, ¿no? Que luchando contra el comunismo nos quedamos con el socialismo, que tanto daño ha hecho a nuestras tierras, tanto daño ha hecho a nuestra familia, a nosotros mismos, nos ha hecho tanto daño. han buscado a través del Estado, entonces, combatir contra la versión, el sabor del socialismo que menos les gusta. Y lo que hacen es apoderar más al Estado y no se dan cuenta que es el Estado, la situación
que los pone en lo que ellos no quisieran que pasara, que está pasando porque ellos lo siguen buscando. Es muy interesante, definitivamente, hermano. El Estado representa la dialéctica hegeliana, ¿no? El Estado es el soberano, Dios, y representa esa dialéctica en la que, claro, se presenta la tesis, dependiendo del lado en el que estés, si eres de izquierda o de derecha. Tu tesis es la derecha y la antítesis es la izquierda. Y lo que va a prevalecer en el Estado, que es la síntesis, la mezcla de la derecha y la izquierda, ¿verdad? Y es por eso que la virtud en esta sociedad política, ¿cuál es? Es ser del centro. Tú no eres, no, yo no soy de ultraderecha, no, yo no soy de ultraizquierda. Centro derecha o centro izquierda, ¿no? El centro, esa es la virtud. Para Dios nuestro Señor, en su palabra, si es que quisiéramos ver eso como una virtud, Dios nuestro Señor nos llama virtuoso al que es tibio, ¿no? De hecho, nuestro Señor Jesucristo dice en el Apocalipsis, dice, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. No tolera eso. Un tibio es un cobarde, ¿no? Que no quiere enfrentar a nadie, ¿verdad? Y prefiere venderse a todos, a tener dos señores o todo el cuento que puede hacer, ¿no? Entonces no existe esa dialéctica, no existe esa dialéctica en las escrituras desde el inicio, desde el principio. No se mezcla el bien con el mal, no se mezclan los malos con los buenos, no se hace matrimonio con los hijos de Satanás. Siempre ha sido así, ¿no? Y este sistema político lleva a los cristianos a hacer mezcla, ¿entienden? A mezclarse con las ideas, los fundamentos de la visión humanista, la visión que entregó la serpiente en el huerto del Edén, ¿entienden? Nosotros determinamos las cosas. Ah, sí, el hombre determina las cosas, pero nosotros proponemos una propuesta cristiana. Determinen ustedes si esto es lo que quieren. Cuando es Dios nuestro Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, el profeta y el rey, que establece su pacto y que exige la obediencia al pacto a todos los hombres en la tierra, que es su dominio, que es su soberanía. ¿Entienden? O sea, ¿qué está pasando acá? No podemos entrar en esa dialéctica política. Por eso es que el Estado representa, ¿no? A una bestia. Un enemigo. Un enemigo. Es un enemigo. Es un Mesías alterno. Así es, mi hermano. Y aquí nosotros le servimos a un solo Señor, a un solo Rey, que es el Rey de todas las cosas, y desde el principio estamos bajo su pacto, nos guste o no nos guste. Así que, hermano, gracias por todo, hermano. Yo me despido con esas palabras. Igualmente, hermano, un abrazo, que Dios les bendiga y con la ayuda del Señor vamos a estar esforzándonos por hacer más entregas de estos temas, ¿ya? Un abrazo, hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao, chao.